Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un seminario virtual de la Cátedra de Farmacología Básica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata. Ya saben, mi nombre es Nora Duimovich y en esta oportunidad vamos a estar disertando sobre el seminario que corresponde a la patología diabetes y por supuesto nosotros vamos a tratar de dar el enfoque farmacológico de la enfermedad. Bueno, y entonces ustedes ya saben cómo tratamos de hacer el enfoque farmacológico, nuestro aporte para la comprensión de las distintas situaciones de salud. Tenemos un método, una estructura, y esa estructura siempre comienza por una definición de la situación que estamos analizando. Y para eso entonces vamos a definir a la diabetes mellitus como un grupo de trastornos metabólicos que comparten la característica común de la hiperglucemia. La hiperglucemia en la diabetes se debe a defectos en la secreción de la insulina, a la acción de la insulina en los tejidos o a ambos defectos. La hiperglucemia crónica y sostenida y las alteraciones metabólicas que se asocian pueden producir un daño secundario en múltiples sistemas de órganos y tejidos como los ojos, los riñones, los nervios o los vasos sanguíneos. La morbilidad asociada a la diabetes de una larga duración de cualquier tipo, entonces se debe a la lesión de las arterias musculares de tamaño grande o medio, lo que se denomina enfermedad macrovascular diabética, o a las arterias de pequeño tamaño, que es a la que se denomina enfermedad microvascular diabética. La enfermedad macrovascular induce arteriosclerosis acelerada en los diabéticos, entonces eso los lleva a tener un mayor riesgo de infarto de miocardio, accidente cerebrovascular o isquemia en las extremidades inferiores. En cambio, los efectos de la enfermedad microvascular se ven más acentuados en la retina, en los riñones y en los nervios periféricos. Por eso se producen la retinopatía, la nefropatía y la neuropatía respectivamente. Ahora, ¿cómo se producen esas complicaciones crónicas? ¿Cómo es la patogenia de esas complicaciones? Bueno, parece que la hiperglucemia persistente es el responsable de todas esas complicaciones a largo plazo de la diabetes. Se ha intentado explicar cómo es esa fisiopatogenia y se han encontrado como 4 mecanismos distintos que se relacionaron con los efectos nocivos que produce la hiperglucemia persistente en los tejidos periféricos. Y para cada uno de esos mecanismos propuestos, se cree que el flujo aumentado de glucosa a través de varias vías metabólicas intracelulares es lo que genera precursores perjudiciales que contribuyen al desarrollo de la lesión orgánica terminal. Por ejemplo, uno de esos mecanismos propuestos es el del estrés oxidativo que provoca trastornos en las vías de los polioles. Por ejemplo, en algunos tejidos que no precisan insulina para transportar la glucosa, por ejemplo, los nervios, el cristalino, los riñones, los vasos sanguíneos, la hiperglucemia persistente en el medio extracelular aumenta la glucosa intracelular. Ese exceso de glucosa es metabolizado por una enzima que se llama aldosa reductasa a sorbitol, que es un poliol. Y finalmente eso se transforma en fructosa en una reacción que emplea al NAD-fosfato reducido. Ese NAD-fosfato reducido es empleado también por una enzima que se llama glutatión reductasa en una reacción que regenera el glutatión reducido. Hay que acordarse que el glutatión reducido es uno de los mecanismos antioxidantes más importantes en la célula. Ahora, si hay una presencia de una hiperglucemia prolongada,
se va a ir gastando progresivamente el NAD-fosfato reducido intracelular por acción de la aldol reductasa, y eso va a comprometer la regeneración del glutatión reducido y va a aumentar la sensibilidad celular al estrés oxidativo. Esa acumulación de sorbitol en el cristalino, por ejemplo, es la responsable de la formación de cataratas. Entonces, la comprensión del hecho de que la hiperglucemia persistente es la responsable de las complicaciones, lo que se denomina la morbilidad y tal vez la mortalidad relacionada con la diabetes, es lo que nos hace entender que vamos a poner todo nuestro énfasis en tratar de corregir esa hiperglucemia, sabiendo que lamentablemente no vamos a poder curar a los pacientes diabéticos, pero al menos controlar la hiperglucemia sostenida, tratar de dejar los normoglucémicos para así postergar la aparición de esas complicaciones a largo plazo y así colaborar en la disminución de la morbimortalidad. Bueno, entonces para aprender a controlar esa glucemia vamos a adentrarnos en el terreno de la fisiología de la homeostasis de la glucosa. Y sabemos que la glucemia se mantiene dentro de un estrecho rango de normalidad que va entre los 70 a 110 miligramos por ciento, es decir, por decilitro, y esa normalidad se mantiene a pesar de que a lo largo del día sufrimos múltiples fluctuaciones de esa glucemia. ¿Y a qué se deben esas fluctuaciones? Bueno, porque consumimos glucosa, es decir, ingerimos alimentos con glucosa, la utilizamos para obtener energía, pero además producimos glucosa endógena. Así que ese control de dejar a la glucosa dentro de ese estrecho rango involucra a muchos órganos, la participación de muchos órganos que utilizan múltiples vías de comunicación. Y son tantos los órganos que intervienen en el control de esa glucemia dentro del rango normal que por poco tendríamos que mencionar uno a uno todos los órganos del cuerpo, porque cada uno en su función normal ayuda a controlar la glucemia dentro de ese rango normal. Así que vamos a intentar explicar la participación de cada uno de los órganos en forma ordenada. Y para eso vamos a tratar de explicar cómo se regula la glucemia durante el ayuno y cómo se regula la glucemia después de la ingesta de alimentos. En el estado de ayuno, la mayor parte de los órganos, casi todos los órganos, obtienen su energía para el metabolismo a partir de la oxidación de ácidos grasos. El único que no puede utilizar eficazmente los ácidos grasos para satisfacer sus necesidades energéticas es el cerebro, y es el único que en estado de ayuno requiere glucosa para su funcionamiento normal. Durante el ayuno, es decir, en ausencia de absorción de nutrientes en el tubo digestivo, la glucosa proviene principalmente del hígado y también de los ácidos grasos del tejido adiposo, porque en el estado de ayuno bajan las concentraciones plasmáticas de insulina, pero aumentan las concentraciones plasmáticas de glucagón. Y eso contribuye al incremento de la glucogenólisis hepática y la gluconeogénesis. Es decir, que a nivel hepático el glucagón aumenta la liberación de glucosa para los tejidos por varios mecanismos, porque inhibe la síntesis de glucógeno y porque estimula
tanto la glucogenólisis, es decir, la ruptura del glucógeno preformado, como también aumenta la gluconeogénesis. Además, el glucagón favorece la captación de aminoácidos como alanina, glicina, prolina. Esos aminoácidos van a servir de sustrato para esa gluconeogénesis. El glucagón es un polipéptido de 29 aminoácidos que es secretado por las células alfa del islote pancreático y proviene del procesamiento de un precursor que se llama preproglucagón, que tiene 180 aminoácidos, de los cuales 20 constituyen el péptido señal y el resto la molécula de proglucagón, la cual además de glucagón contiene secuencias de un péptido similar al glucagón, el glucagón-like peptide tipo 1 y 2 y otros péptidos. La secreción de glucagón, lo mismo que la de la insulina, es regulada fundamentalmente por los niveles de glucosa en plasma. Así, cuando hay una disminución de los niveles de glucemia, se estimula la secreción de glucagón por parte de la célula alfa del islote pancreático. El glucagón, actuando en el hígado, va a provocar entonces el aumento de la glucemia. Y ese aumento de la glucemia va a estimular la síntesis y la secreción de la otra hormona pancreática, que es la insulina. La insulina ahora, al actuar sobre su receptor a nivel de la célula alfa del islote pancreático, provoca la hiperpolarización de la membrana y la disminución de la secreción de glucagón. Además de la glucosa y la insulina, existen otros factores capaces de regular la secreción de glucagón, entre ellos el glucagón-like peptide 1 y 2, o sea, GLP-1 y GLP-2, los ácidos grasos, el sistema nervioso autónomo y los aminoácidos circulantes. Los efectos del glucagón son mediados por la unión a su receptor, que se expresa principalmente en el hígado y en el riñón, y en menor proporción a nivel del corazón, de los adipocitos, del páncreas endocrino, del cerebro, de la retina y del tracto gastrointestinal. Cabe destacar que en el páncreas endocrino el receptor de glucagón se expresa fundamentalmente en la célula beta del páncreas, lo cual sugiere que hay una muy fuerte interacción bidireccional entre la actividad de las células alfa y de las células beta pancreáticas. Después del consumo de alimentos, el incremento en la absorción de los nutrientes aumenta las concentraciones plasmáticas de glucosa y eso causa liberación de incretinas desde el intestino y otros estímulos neurales que favorecen la secreción de insulina. Ahora, bajo el control de la insulina, el hígado, el músculo estriado y el tejido adiposo captan de manera activa la glucosa recientemente absorbida. Se inhibe la lipólisis y la producción de la glucosa hepática y se aumenta la oxidación corporal total de la glucosa. Mientras tanto, el encéfalo percibe las elevadas concentraciones de glucosa y proporciona unos estímulos reguladores que contribuyen a la homeostasis energética. Bien, y por último vamos a hacer mención a los cambios metabólicos que se suceden durante el ejercicio. Las demandas de glucosa como fuente energética para el músculo estriado se incrementan en forma notable durante el ejercicio. El glucógeno almacenado en el músculo estriado es el que se destruye para algunas de estas necesidades, pero hay pocas reservas que son las que se usan sobre todo al inicio de la actividad. La mayor parte de la glucosa que se consume durante el ejercicio proviene de la gluconeogénesis hepática.
La regulación dominante de la producción de glucosa hepática durante el ejercicio proviene de adrenalina y noradrenalina. Esas catecolaminas estimulan la glucogenólisis y la gluconeogénesis, inhiben la secreción de insulina e incrementan la liberación de glucagón. Todos son factores que contribuyen al incremento de la producción de glucosa hepática. Además, las catecolaminas favorecen la lipólisis, liberan ácidos grasos por oxidación en el músculo que está en ejercicio y glicerol que se utiliza para la gluconeogénesis hepática. Gran parte de los productos secretados por la célula beta en respuesta a elevadas concentraciones de glucosa presentan un efecto inhibitorio sobre la secreción de glucagón, siendo la insulina uno de los más efectivos. Sin embargo, a pesar de su importancia, se desconoce gran parte de este proceso. Se sabe que la insulina inhibe la actividad eléctrica y la secreción de glucagón en las células alfa. Un estudio reciente observó además activación de receptores GABA-A por parte de la insulina. Gracias a este fenómeno se resultó en hiperpolarización de la membrana y supresión de la secreción de glucagón. La somatostatina se produce y secreta en diversos tejidos, aunque la fuente más importante es en el islote pancreático, es la célula delta pancreática. Esta hormona, la somatostatina, inhibe tanto la secreción de insulina como la de glucagón, porque interacciona con receptores de membrana específicos y provoca la hiperpolarización debido al aumento de la salida de potasio. Pero hay estudios que proponen que los receptores de somatostatina se acoplan a una proteína G inhibitoria, induciendo la activación de la calcineurina y reduciendo la liberación de los gránulos cercanos a los canales de calcio tipo L. La amilina o polipéptido amiloide pancreático es una hormona peptídica de 37 aminoácidos que se sintetiza y se secreta principalmente en las células beta pancreáticas, como la insulina, aunque también puede ser producida por las células delta. Este péptido se co-secreta junto con insulina o con somatostatina por exocitosis de los gránulos secretores de las células beta y delta, y se ha observado que presenta una acción inhibitoria sobre los niveles basales de glucagón. La hormona incretina GLP-1 es secretada por las células L del intestino tras la ingesta de alimentos y estimula la producción de insulina, al tiempo que también suprime la liberación de glucagón. Unos trabajos que se hicieron en ratas le han conferido al GLP-1 un efecto inhibidor de la secreción de glucagón por mecanismos directos al interaccionar con unos receptores específicos y otros mecanismos indirectos a través de la estimulación hormonal en las células beta y delta. Y por último, la grelina, que es un péptido que ha sido descrito recientemente. Se sabe que los niveles de esta hormona en la circulación aparecen aumentados en el ayuno y reducidos tras la ingesta de alimentos. Y se ha observado que esta hormona potencia la supresión de la secreción de glucagón que induce la glucosa a elevadas concentraciones. Y ahora vamos a referirnos principalmente a la insulina, a esta hormona polipeptídica cuya secreción se ve aumentada por la presencia de los nutrientes
también por estímulo de hormonas gastrointestinales, otras hormonas pancreáticas y los neurotransmisores del sistema nervioso autónomo. Así, esto del sistema nervioso autónomo tiene que ver con que la estimulación de los receptores alfa-2 disminuye la secreción de insulina, pero la estimulación de los receptores beta-2 y los receptores muscarínicos del sistema colinérgico aumentan la secreción. La interacción con las otras hormonas ya la explicamos antes. El glucagón y la somatostatina inhiben la secreción de insulina. Las células beta del páncreas son células muy especializadas que contienen similitudes estructurales y funcionales notables con las neuronas sensoriales, porque ambos tipos de células perciben con rapidez y responden a los estímulos externos. Los eventos moleculares que controlan la secreción de insulina estimulada por la glucosa se inician con el transporte de la glucosa hacia el interior de la célula beta a través de un transportador GLUT1. Una vez en el interior de la célula beta, la glucosa sufre fosforilación con rapidez por acción de la enzima glucoquinasa y esta fosforilación es el paso limitante de la velocidad en el metabolismo de la glucosa en la célula beta. Esa glucosa fosforilada se convierte entonces en glucosa 6-fosfato, que entra rápidamente a la vía glucolítica y produce cambios en la relación del NAD-fosfato reducido y la proporción de ADP y ATP. Ese incremento del ATP inhibe los conductos de potasio sensibles a ATP. Por lo tanto, el potasio no puede salir de la célula beta y por eso se produce despolarización de la membrana celular. Por último, esa despolarización de la membrana ocasiona apertura de los conductos de calcio dependientes de voltaje y ese incremento del calcio intracelular permite el acercamiento de los gránulos que contienen insulina a la membrana y provocar la exocitosis y la liberación de insulina. Una vez liberada, la insulina ejerce su acción a través de la unión a sus receptores. El receptor de insulina se expresa en prácticamente todos los tejidos del organismo, pero los que se consideran decisivos para la regulación de la glucemia son el tejido hepático, el músculo estriado y el tejido adiposo. Las acciones de la insulina son variadas, pero se caracterizan por favorecer la captación, el uso y el almacenamiento de los principales nutrientes, que son la glucosa, los lípidos y los aminoácidos. Pero también la insulina estimula la glucogénesis, la lipogénesis y la síntesis de proteínas. Y también inhibe el catabolismo de estos compuestos. Ya a nivel celular, la insulina estimula el transporte de sustratos y de iones al interior de las células, favorece la translocación de proteínas dentro de los distintos compartimentos celulares, regula la acción de las enzimas específicas y controla la transcripción génica y la traducción del RNA mensajero. Como estos efectos son tan variados, algunos ocurren en segundos o minutos, como puede ser la activación de la glucosa y el sistema de transporte de iones, o la fosforilación o desfosforilación de enzimas específicas, pero otros, como esos que tienen que ver con la síntesis de proteínas y la regulación de la transcripción genética, se manifiestan más lentamente a lo largo de minutos, horas o a veces hasta inclusive de días.
La característica de la acción de la insulina es que se transmite a través de un receptor que tiene actividad de tirosinquinasa. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando la insulina se une a su receptor provoca la fosforilación, la autofosforilación de ese receptor, y eso promueve la activación de una señalización porque fosforila distintas proteínas intracelulares que son sustratos que interactúan con efectores que amplifican y extienden la cascada de la señalización, que incluye a las MAP quinasas, por ejemplo, que participan en la transcripción genética mediada por la insulina y así el crecimiento celular. La acción de la insulina, al menos para el transporte de la glucosa, depende de la activación de la fosfatidilinositol 3 quinasa. A través de esta vía, la insulina promueve la translocación del transportador de glucosa GLUT4 de los compartimentos intracelulares hacia la membrana plasmática y de esta manera regula el transporte de glucosa en los distintos tejidos. Bueno, y una vez finalizados ya los aspectos fisiológicos de la regulación de la glucemia, vamos a entrar ya en el terreno más farmacológico, pero para entrar en el terreno farmacológico tenemos que pasar por la fisiopatología antes de llegar a entender bien las ofertas terapéuticas que tenemos para la diabetes. Para entender bien esas ofertas terapéuticas, tenemos que comprender básicamente las distintas formas de presentación de la diabetes, pero no desde el punto de vista clínico, sino entender que hay diabetes en las cuales existe destrucción de la célula beta, por lo tanto esos pacientes van a necesitar la administración exógena de insulina, y otros tipos de diabetes en los que existe un defecto progresivo en la secreción de insulina, pero con un páncreas inicialmente funcionante. Para cualquier tipo de diabetes que estemos tratando, vamos a tener dos claros objetivos. El primero va a ser aliviar los síntomas que están relacionados con la presencia de esa hiperglucemia. Pero el segundo, y tal vez el más importante, va a ser el de prevenir o reducir las complicaciones, tanto las agudas como las crónicas que ya sabemos que van a tener los pacientes diabéticos. Hay que prestar mucha atención porque esto es un tratamiento multidisciplinario que requiere la activa participación del paciente, sobre todo porque lleva, tan importante como el uso de las drogas, una importante fracción de un tratamiento no farmacológico sin el cual los tratamientos con drogas van a fallar. Así que nuestro rol como médicos más que nada va a ser el rol de educación al paciente, y hay múltiples aspectos en los cuales vamos a participar. Y cuando dije multidisciplinario es que no solamente vamos a trabajar los médicos, sino enfermeros, rehabilitadores, psicólogos, cirujanos plásticos, bueno, un montón de especialidades, todos juntos tratando de mejorar las complicaciones que tiene la diabetes, y lamentablemente sin poder curarla. Es una patología que no tiene cura, pero vamos a intentar desde nuestro rincón de farmacología empezar a aprender cuáles podrán ser nuestros aportes a través del uso de fármacos. Bueno, entonces vamos a tratar de entender los armamentos que tenemos, los fármacos que tenemos para el tratamiento de la diabetes, haciendo
una semblanza de las distintas posibilidades de intervención en la fisiopatología que tenemos. Por supuesto, la primera droga a la que nos vamos a dedicar en profundidad va a ser el estudio de la insulina, la hormona endógena, pero administrada como fármaco. Y luego los distintos grupos de fármacos que se utilizan en la actualidad, que tienen distintos mecanismos de acción. Por ejemplo, existen fármacos que estimulan la secreción de insulina, otros que disminuyen la producción de glucosa endógena, la producción de glucosa desde el hígado, y además mejoran la resistencia periférica a la insulina, o grupos de fármacos que directamente disminuyen esa resistencia periférica a la acción de la insulina, otros que son análogos del GLP-1 o inhibidores de la enzima que inactiva a este GLP-1, como también inhibidores de la enzima alfa-glucosidasa presente en la luz intestinal, o a nivel de la salida de la glucosa del organismo, inhibidores del cotransporte renal de sodio y glucosa. El primer tratamiento al que nos vamos a referir es el tratamiento con insulina. La insulina es la droga que es indispensable para el tratamiento de todos los pacientes con diabetes de tipo 1, porque no tienen producción endógena de insulina. Pero también es importante en muchos pacientes con diabetes tipo 2, porque o se les agotaron las reservas endógenas de insulina o tienen otras situaciones clínicas que merecen el reemplazo del tratamiento habitual por la insulina. Y, por supuesto, para la embarazada diabética o para la persona que no era diabética y desarrolló diabetes del embarazo. La insulina es una hormona peptídica, así que no puede ser administrada por vía oral porque se degradaría con el ácido clorhídrico del estómago y la acción de la pepsina. La administración de insulina es claramente por vía parenteral y en la manera ambulatoria la administración se realiza por vía subcutánea, pero también existe la posibilidad de poder administrar en algunas situaciones insulina por vía intravenosa. Cuando mencionábamos la importancia de la educación de los pacientes, nos referíamos, entre otras cosas, a enseñarles a ir rotando diariamente el sitio de la administración de la insulina para evitar probable aparición de una patología del tejido graso relacionada habitualmente con las técnicas inadecuadas de la inyección de insulina, que pueden ser tanto la reducción del tejido graso subcutáneo, que se conoce como lipoatrofia, o la más frecuente hipertrofia o lipodistrofia del tejido graso subcutáneo en el sitio de inyección. La insulina se presenta en forma de solución o también a veces de suspensiones de insulina que se expenden en frascos que contienen unidades de insulina por centímetro cúbico. Así, las distintas concentraciones de los frascos se venden en insulina de 40, insulina de 80, insulina de 100. ¿Esto qué quiere decir? La insulina de 40 quiere decir que trae 40 unidades de insulina por cada mililitro, y en un frasco de 10 mililitros entonces van a haber 400 unidades. O el frasco de la insulina más concentrada, la insulina de 100, que trae 100 unidades por cada mililitro. La insulina se guarda en la heladera, pero no se congela. Y el frasco de insulina, una vez que fue abierto, debe ser terminado de utilizar dentro de los 28 o 30 días. Las jeringas con las que se extrae la insulina de los distintos frascos
frascos son todas jeringas de un volumen de 1 centímetro cúbico o 1 mililitro y que vienen graduadas según las concentraciones de insulina de los frascos. Así, cada marca que tengan las jeringas equivale a una unidad de insulina. También existen otros dispositivos para la administración de insulina, las que se conocen como lapiceras, que tienen una mejor manera de calcular la dosis de insulina que se necesite, o directamente dispositivos que de larga permanencia, que no solamente controlan los niveles de glucemia, sino que van dispensando, de acuerdo a los controles realizados, las unidades de insulina que se necesiten. Ya dijimos que existe una manera de presentación de la insulina que puede ser en forma de solución o suspensión. La solución de insulina es la única que permite la vía de administración intravenosa, porque ya se sabe que no se pueden administrar suspensiones por vía intravenosa. Las suspensiones deben ser siempre administradas por vía subcutánea. Pero en realidad, las distintas formulaciones de insulina se clasifican de acuerdo a la duración de la acción. Y así, básicamente, existe la insulina de acción corta o la insulina de acción prolongada. Dentro de la insulina de acción corta está la insulina regular, corriente o cristalina, que es una solución de insulina que es la que, insisto, permite ser administrada por vía intravenosa. Pero también existen los que se denominan análogos de la insulina. Han hecho modificaciones de la insulina natural que permitieron alterar su perfil farmacocinético. Eso se logró, por ejemplo, con la inversión de algunos aminoácidos en distintas posiciones o la sustitución de un aminoácido por otro, dando lugar a moléculas que tienen menor tendencia para la asociación y entonces presentan un inicio de acción más rápido, como le pasa a la insulina Lispro, a la aspártica y a la glulicina. Dentro de las insulinas de acción prolongada se encuentra la insulina NPH, que es una suspensión de insulina, y otros análogos de la insulina NPH que permiten una acción más prolongada, porque también se hicieron modificaciones en las moléculas que permiten que se absorba con mayor lentitud y que actúe por periodos más prolongados, por tener una menor solubilidad al pH de 7,4, como le pasa a la insulina glargina, o la eliminación de algún residuo de aminoácidos y la adición de un grupo químico distinto, como le pasa a la insulina de Temir, que incrementa la unión reversible con la albúmina, con lo que se reduce el transporte a través del endotelio vascular hacia los tejidos y por eso se obtiene una acción más prolongada. Habiendo tantas moléculas de insulina distintas, tenemos que tener en claro, cuando tengamos que utilizarlas, 3 puntos de tiempos. Uno es el momento del inicio de la acción, cuánto tarda en empezar a actuar después de haber sido administrada. Otro es el momento del pico, es decir, la máxima acción, en qué momento se espera la máxima acción, y otro de los tiempos que vamos a tener que recordar es la duración de la acción hasta el momento de la siguiente dosis. Bueno, y ahora que ya conocemos a las distintas clases de insulina, vamos a entrar a describir al gran grupo de fármacos denominados genéricamente como hipoglucemiantes orales, que son fármacos útiles para pacientes que tengan diagnóstico de diabetes tipo 2, porque estos
fármacos van a ser secretagogos de insulina, es decir, van a necesitar que exista un páncreas funcionante para estimular la liberación de insulina. El grupo de las sulfonilureas es el grupo de fármacos que estimulan la liberación de insulina porque se unen a un sitio específico en un conducto de potasio de la célula beta e inhiben su actividad. Esa inhibición del conducto de potasio no permite que el potasio salga de la célula, aumenten las concentraciones intracitoplasmáticas del potasio, que es un catión, y eso provoque la despolarización de la membrana celular y una serie de eventos posteriores que conducen a la secreción de insulina. Las sulfonilureas también pueden reducir la eliminación hepática de la insulina, con lo que se aumenta aún más la concentración plasmática de la hormona. Todas las sulfonilureas se clasifican de acuerdo a generaciones de cómo fueron descubiertas y entonces existen las de primera y las de segunda generación. Las sulfonilureas de primera generación ya no se utilizan y quedan solamente en el mercado las de segunda generación, como son la glibenclamida, la glipizida, glimepirida y gliburida. Todas comparten características comunes. Por ejemplo, un aspecto farmacocinético es que todas disponen de buena biodisponibilidad oral, sufren todas metabolismo hepático y eliminación renal de los metabolitos. Las insuficiencias hepáticas o renales pueden hacer aumentar mucho las concentraciones plasmáticas de estas drogas, entonces hay que tener mucho cuidado y no usarlas si existen esas tales insuficiencias. Pero además, no hace falta que existan insuficiencias, son todas de bajo rango terapéutico, es decir, que están muy cerca las concentraciones efectivas mínimas y tóxicas mínimas, y eso hace que sean peligrosas las numerosas interacciones que puedan hacer que se salgan de rango las sulfonilureas y pasen a tener concentraciones tóxicas. Los efectos adversos a las sulfonilureas son frecuentes y hay uno que además de ser frecuente es grave, como es la posibilidad de dar hipoglucemia. Recordemos que las sulfonilureas son secretagogos de insulina. La posibilidad de que la insulina se mantenga durante más tiempo en el plasma hace que se pueda manifestar la acción anabólica de la insulina con el aumento de peso. Por eso es factible que los pacientes que reciben sulfonilureas tengan un aumento del peso de aproximadamente un 2% por año de tratamiento. Otros efectos adversos comunes son los trastornos digestivos, logran provocar náuseas y vómitos bastante frecuentemente y en menor proporción pueden aparecer ictericia y en algunos pacientes reacciones de hipersensibilidad. Recordemos que son moléculas con estructura química similar a las sulfas, que son unos antibióticos, y a las tiacidas, que son los diuréticos. Otro efecto adverso que también se puede presentar con la ingesta de sulfonilureas es el efecto disulfiram. El segundo grupo de drogas secretagogas son aquellas que modulan también al conducto de potasio de las células beta pancreáticas, estimulando la liberación de insulina, principalmente postprandial, después de comer. El grupo en general se llama el grupo de las meglitinidas y las drogas que están incluidas dentro de este grupo son la repaglinida y la nateglinida. Por suerte, tienen consideraciones farmacológicas bastante parecidas, hoy tal vez iguales, que las sulfonilureas. El siguiente grupo de drogas para uso por vía oral
es el grupo de las biguanidas. En el grupo de las biguanidas hay solamente una droga que se utiliza, que es la metformina. Esta droga incrementa la actividad de la enzima proteína quinasa dependiente de AMP, que es activada por fosforilación cuando se reducen las reservas de energía celular, es decir, cuando se reducen las concentraciones de ATP y de fosfocreatina. Entonces, la proteína quinasa dependiente de AMP, cuando es activada, estimula la oxidación de ácidos grasos, la captación de glucosa, el metabolismo no oxidativo y reduce la lipogénesis y la gluconeogénesis. El resultado neto de esas acciones es el incremento en el almacenamiento de glucógeno en el músculo estriado, menores tasas de producción de glucosa hepática y aumento de la sensibilidad a la insulina con reducción en la glucemia. Algunas características de la metformina son que se absorbe principalmente en el intestino delgado, es un fármaco estable que no se une a las proteínas plasmáticas y que se excreta sin cambios en la orina. A diferencia de muchos otros fármacos orales, la metformina no suele causar incremento de peso y hasta en algunos casos favorece la reducción. Por otro lado, el transporte de metformina en las células es mediado en parte por los transportadores de cationes orgánicos y se cree que ese transportador de cationes orgánicos transporta el fármaco hacia el interior de las células, como los hepatocitos y los miocitos, donde puede ejercer su actividad farmacológica. El transportador de cationes orgánicos 2 parece que transporta la metformina hacia los túbulos renales para favorecer su excreción. Por último, la metformina también se ha utilizado como tratamiento para la infertilidad en las mujeres con síndromes de ovarios poliquísticos. Aunque no ha sido aprobada formalmente todavía para este fin, la metformina tiene efectos demostrables para mejorar la ovulación y el ciclo menstrual, así como para reducir los andrógenos circulantes y el hirsutismo. Los efectos secundarios más comunes de la metformina son los gastrointestinales. Casi una cuarta parte de los pacientes que inician el tratamiento con metformina reportan náuseas, indigestión, dolor abdominal, cólicos, distensión, diarrea o alguna de las combinaciones de estos síntomas. Tiene también un poco de efecto sobre la absorción de sustancias, así que puede provocar algo de mala absorción, pero el efecto adverso más temido de la metformina es el de la posibilidad de producir acidosis láctica. Muchos de los casos de acidosis láctica asociada con el uso de la metformina se dieron en pacientes que tenían enfermedades que podían causar hipoperfusión de los tejidos, como sepsis, infarto de miocardio o insuficiencia cardíaca congestiva. La insuficiencia renal también es otra comorbilidad reportada a menudo en pacientes que tienen acidosis láctica relacionada con el uso de la metformina. La disminución de las tasas de la filtración glomerular parece ser las que aumentan las concentraciones plasmáticas de metformina porque se reduce la eliminación del fármaco de la circulación. Por eso es importante saber cómo es la función renal al inicio del tratamiento con metformina y reevaluarlo al menos una vez por año. Y por último, atención, este fármaco debe interrumpirse de manera preventiva en todas aquellas situaciones donde la función renal
pudiera llegar a disminuir en forma súbita, como por ejemplo antes de los procedimientos radiográficos que utilizan medios de contraste y durante la hospitalización de los pacientes por otras enfermedades graves. Así, la metformina no debe utilizarse en pacientes que tengan neumopatías graves, insuficiencia cardíaca descompensada, hepatopatía grave o abuso crónico de alcohol. El siguiente grupo de fármacos es el grupo de las tiazolidinedionas, cuyo mecanismo de acción es ser ligandos de los receptores hormonales nucleares que participan en la regulación de los genes relacionados con el metabolismo de la glucosa y de los lípidos. Dentro de este grupo han quedado la rosiglitazona y la pioglitazona, cuya acción todavía no está muy bien esclarecida, pero básicamente hacen a las células más sensibles a la insulina, aumentan la captación de glucosa por los tejidos, sobre todo por el tejido adiposo, y disminuyen las concentraciones plasmáticas de ácidos grasos. Las tiazolidindionas tienen todas una buena biodisponibilidad por vía oral y se metabolizan en el hígado, así que hay que tener mucho cuidado con las posibles interacciones medicamentosas. Como se metabolizan en el hígado, pueden ser administradas a pacientes que tengan insuficiencia renal. Tienen la ventaja de ser administradas una vez por día y ellas estimulan la acción de la insulina en el hígado, en el tejido adiposo y en el músculo estriado. Pero, claro, requieren la presencia de insulina. También tienen efectos adversos de aumento de peso y posibilidad de generar edemas, con la chance de aumentar la incidencia de pacientes con insuficiencia cardíaca. Y por último, decir que existe evidencia disponible en los estudios clínicos que indica que el tratamiento con tiazolidindionas puede incrementar el riesgo de fracturas óseas en mujeres. Tal vez, probablemente, porque este efecto sea consecuencia de la desviación de células progenitoras parenquimatosas hacia el linaje de adipocitos en lugar de células para la osteogénesis. Eso todo como consecuencia de esas actividades a nivel nuclear. El siguiente grupo de fármacos son los fármacos basados en GLP-1. Las incretinas son hormonas gastrointestinales que se liberan después de los alimentos y estimulan la secreción de insulina. Las dos incretinas mejor conocidas son el GLP-1 y el GIP. Aunque estos péptidos comparten muchas similitudes, difieren porque el GIP no es eficaz para estimular la liberación de insulina y para reducir la glucemia en personas con diabetes tipo 2. En tanto que el GLP-1 sí es eficaz. Así que, en consecuencia, el sistema de señalización de GLP-1 ha sido un objetivo farmacológico exitoso. Así, estos fármacos se unen a los receptores del GLP-1, estimulando la secreción de insulina en las células beta e inhibiendo la secreción de glucagona en las células alfa pancreáticas. También disminuyen la velocidad de vaciamiento gástrico y estimulan el centro de la saciedad hipotalámico. Todos estos efectos hacen que se termine reduciendo el consumo de alimentos, se normalice la secreción de insulina postprandial y también en ayunas. Hasta aquí parecen todos efectos favorables, pero pueden producir náuseas y vómitos en las fases iniciales del tratamiento, se tienen que administrar por vía subcutánea, aumentan el riesgo de pancreatitis y también un posible aumento del riesgo de tumores de las células C tiroideas. Los fármacos de este grupo son la exenatida y la liraglutida, que es prácticamente idéntica al GLP-1 original.
Otra de las ofertas terapéuticas que tenemos para la diabetes es utilizar drogas que sean inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4, que son fármacos que son análogos peptídicos que actúan sobre esta enzima, la dipeptidilpeptidasa 4, anulando la acción inhibitoria que tiene esta enzima sobre las hormonas incretinas. Así, cuando la dipeptidilpeptidasa 4 es inhibida, la vida media de las incretinas es mayor y así realizan sus acciones durante más tiempo y logran estimular la secreción de insulina en las células beta e inhibir la secreción de glucagón en las células alfa pancreáticas. El grupo de los inhibidores de DPP4 incluye a drogas como la saxagliptina, sitagliptina, alogliptina y vildagliptina. Algo para decir es que algunas requieren monitoreo de la función renal y otras de la función hepática. Otro de los fármacos utilizados en el tratamiento de la diabetes son aquellos que son inhibidores de la glucosidasa alfa. Estos inhibidores de la glucosidasa alfa reducen la absorción intestinal de almidón, de dextrinas y de los disacáridos, porque inhiben la acción de esta enzima glucosidasa alfa que está en el borde, en el ribete en cepillo de las células intestinales. La inhibición de esta enzima hace más lenta la absorción de los carbohidratos en el tubo digestivo y entonces evita esa subida súbita de las concentraciones plasmáticas postprandiales de glucosa. También incrementan la liberación del GLP-1 hacia la circulación, así que eso puede contribuir a sus efectos hipoglucemiantes. La acarbosa, que es el principal inhibidor de la alfa-glucosidasa que se utiliza, no tiene buena absorción, tiene una baja absorción y por eso permanece mucho tiempo en la luz intestinal. Como es lógico pensar, los efectos secundarios más notables relacionados con los inhibidores de la glucosidasa alfa incluyen malabsorción, flatulencia, diarrea y distensión abdominal. El grupo de fármacos que quedó para el final son los fármacos que han salido hace poco a la venta, principalmente en Estados Unidos o en Europa, como son el grupo de fármacos que son inhibidores del cotransportador 2 de sodio-glucosa. Ese cotransportador 2 de sodio-glucosa se expresa en el túbulo renal proximal y reabsorbe la glucosa filtrada de la luz tubular hacia las células epiteliales y después esa glucosa reabsorbida alcanza la circulación general a través de la acción de los transportadores 1 y 2 de glucosa. Ese cotransportador de sodio-glucosa es un cotransportador de baja afinidad que intercambia sodio y glucosa en una proporción 1:1 y explica la mayor parte de la glucosa filtrada y recuperada en la nefrona. Eso es lo que hace habitualmente. Hay otro transportador, que es el transportador 1, que se ubica en el túbulo distal y que desempeña una función menor. Así que los inhibidores de este cotransporte hacen que se disminuya la reabsorción de glucosa desde los túbulos de la nefrona, produciendo que se elimine, es decir, produciendo glucosuria. El problema es que los pacientes han desarrollado más frecuentemente infecciones urinarias y todavía más frecuentemente en mujeres, y también tuvieron mayor riesgo de mareos por hipotensión. El nombre común de todas estas drogas inhibidoras de este cotransportador es el grupo de drogas que se denominan glifosinas.
Ay, bueno, y por fin llegó el final de este seminario tan largo, pero no es el final, porque hay que volverlo a escuchar y hay que agarrar de nuevo los libros de fisio, de bioquímica, el libro de patología, el de semiología, por supuesto el de farmacología, para terminar de redondear el enfoque multidisciplinario que tiene esta patología tan frecuente. Así que hay mucho que trabajar y hay que quedarse en casa.